Nació en la ciudad de Villarrica el 16 de mayo de 1876, luego de que ocurriera la trágica guerra contra la Triple Alianza, que dejó a la nación completamente devastada en cuanto a su economía y educación. Ramón Indalecio realizó sus estudios primarios en la Escuela Municipal de Villarrica. Posteriormente, continuó con sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la capital. Aunque el nivel educativo era esmerado y exigente, Cardoso señalaba con pobreza de habilidad en cuanto a la didáctica que mantenían sus profesores. En 1895 inicia sus primeras experiencias en la docencia, como maestro de grado en el Colegio Modelo y como maestro de castellano en la escuela alemana. La apertura en 1896 de la Escuela Normal de Maestros le brindó una nueva perspectiva para desarrollar su vocación. A pesar de que se le dificultaba llevar a cabo esa carrera, él sentía que debía desarrollarla por el bienestar de su nación. En 1898 recibe una oferta para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Graduada de Varones de Villarrica. En 1903 contrajo matrimonio con Juana Sosa Ortigosa y a finales de ese año nace su primera hija. En 1904 escribe su primera publicación titulada Una revisión crítica del libro de lectura para el segundo grado de la escuela primaria, y en 1905 escribe su primer libro titulado Pestalozzi y la pedagogía contemporánea. En su primera visita al extranjero en 1919 participó del Congreso del Niño, reunido en Montevideo con un trabajo sobre la educación panamericana. Como resultado de esta presencia se convertiría en colaborador regular del Boletín del Instituto Americano de Protección a la Infancia. En 1921 era promovido al cargo de director general de escuelas. Desde su función directiva, Cardoso impulsó varias iniciativas que se inscribían en el estilo pedagógico que lentamente iba diseñando, como el de la educación práctica a través de la enseñanza de trabajos manuales y la economía doméstica. Otra área que mereció la atención prioritaria de Cardoso fue la elaboración de materiales didácticos para uso en las escuelas nacionales. La preocupación de Ramón Indalecio fue dotar a los maestros con libros de producción nacional preparados con orientaciones y contenidos apropiados para los estudiantes del país. Es así como en 1926 aparece el Paraguayo I, en tanto el Paraguayo II y el Paraguayo III fueron puestos en circulación en 1927. Una nueva creación se estaba dando en la nación. Se trataba de los Kindergarten o escuelas infantiles, en las que Cardoso se encontraba completamente interesado debido a las variables psicológicas que se hallaban implicadas en su funcionamiento. En opinión Cardoso, esta variedad escolar representaba un medio privilegiado para el aprendizaje de la psicología infantil. Su producción bibliográfica continuó con la educación de la pedagogía, un volumen de 99 páginas que trata sobre la didáctica general, conforme a los principios de Pestalozzi, y además desarrolla las ideas básicas que guían a esta orientación. La relación entre instrucción y educación, la educación física, intelectual y moral, y una discusión de temas de carácter más psicológico como el sentimiento, la voluntad y el carácter. En 1927 comenzó a editar una importante revista que se denominó La Nueva Enseñanza, que se convirtió en corto tiempo en un referente fundamental para la nueva pedagogía y plataforma para la difusión de las concepciones cardosianas sobre la educación. Es más, aunque en principio se tratara de una revista educativa, La Nueva Enseñanza ganó además una importancia histórica singular para la psicología, por la abundancia de artículos con temática psicológica que fueron publicados en sus páginas. En las últimas semanas de 1928 salía de la imprenta el libro Por la Educación Común. Esta fue una de las publicaciones más significativas del autor, debido a que en su interior se encontraba el escrito sobre el psicoanálisis y la educación. O sea,
el freudismo como método auxiliar de educación. Cardoso comenzó a trabajar en la reformulación de la enseñanza de la psicología infantil en las escuelas normales, orientándolo hacia la psicología biogenética y sociológica. A comienzos de 1932 recibió una carta de M. Juan Piaget. En la carta, Piaget expresaba el interés que había despertado la aplicación de los principios de la Escuela Nueva en la educación nacional y sugería el ingreso de Paraguay a la Liga Internacional para la Educación Nueva. Como dijimos, Cardoso realizó un libro que contiene escritos sobre el psicoanálisis, esto debido a que tenía un gran concepto por la teoría psicoanalítica, pues aunque inicialmente el método psicoanalista fue ideado por Freud para tratar enfermos, luego se aplicó en personas normales para realizar estudios de los actos subconscientes, cosa que Cardoso relacionó con la educación, pues vio el psicoanálisis como herramienta para el educador. El propósito del ensayo sobre el psicoanálisis fue dar conocimientos a los educadores, sobre todo por los puntos que podrían relacionar con los procesos de enseñanza, buscando que los profesores mejoren su desempeño en su labor mediante nuevas técnicas. De lo primero que habla en dicho ensayo es la conciencia, que le atribuye dos significados distintos. El primero refiriéndose al conocimiento propio, directo e inmediato de nosotros mismos, donde el yo continúa como sujeto y objeto de sí a la vez. Y por segunda parte, la capacidad de percibir inmediatamente el ambiente, lo cual también realizan el resto de seres vivos. La subconsciencia es el siguiente punto a tocar, el cual también tiene cierta división iniciando por la experiencia sensorial que se produce al presentarse estímulos de la misma clase de forma rápida. Estos producen una sensación de un solo evento, cuando en realidad son varios. Y luego están los fenómenos subliminales, que son los que desaparecen de la conciencia y ocupan un lugar distinto. Se explica también que figura una confrontación de fuerzas psíquicas entre la conciencia, la cual busca una represión para proteger y resguardar de contenidos perturbadores a la integridad, y por otro lado, una repulsión por parte del subconsciente que busca dejar salir esos comportamientos inapropiados superando la resistencia de la conciencia. Si el yo no consigue mantener en equilibrio estas fuerzas antagónicas, puede desencadenar distintos. Por el psicoanálisis, Cardoso comenzó a ver al niño como un ser influenciado por el exterior y los instintos naturales que residen en él, de los cuales algunos eran aceptados para la sociedad y cultura, pero otros no. Debido a eso, afirmó que el educador debe orientarlo para restablecer o establecer un equilibrio entre la conciencia y su conciencia. En otras palabras, el maestro reprimiría los impulsos incorrectos y el resto los perfilaría a los fines correctos. Esto era llamado sublimación de los instintos antisociales. Cardoso creyó en lo anterior dicho, porque su principal preocupación y creencia por el niño era que no se le debe tratar con rudeza y descuido, pues la falta de tacto y cuidado pueden inclinar el comportamiento hacia los comportamientos instintivos dañinos. Él decía que es mucho mejor sugerir en vez de censurar. A finales de 1938 y con su salud en progresivo deterioro, abandona la última de las cátedras que le quedaba en el Colegio Internacional. Entre las últimas actividades importantes estuvo su participación en 1941 en la 8ª Conferencia Internacional de la New Education Fellowship en Michigan, Estados Unidos. Después de esto, aún le quedaría tiempo para enviar a la imprenta un par de artículos, uno referido a los detalles de esta importante reunión y otro sobre la escuela activa y la cultura campesina. Inconclusa quedó una obra mayor que estaba preparando sobre la historia del Paraguay y cuyo primer capítulo llegó a ser publicado en la revista del Ateneo Paraguayo. La hora definitiva para él llegó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 20 de abril de 1943.